Inglaterra, iba a ser acusado de lesa majestad. Por supuesto, Locke no era un idiota y no iba a citar a Suárez, aunque copió todas las ideas fundamentales de él. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque precisamente para llegar a Suárez yo lo que tuve que hacer fue desarrollar de una manera importante todo lo que fue el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Y al pensamiento de la Escuela de Salamanca yo llegué por mi tesis de maestría cuando estaba haciendo la comparación entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la polémica de Valladolid, ¿no? Y entonces me encuentro con que Bartolomé es uno de los pensadores que efectivamente defiende al indio, pero que es muy cercano a la Escuela de Salamanca. Y entonces ahí encuentro un puente porque la doctora Rovira ya había investigado a Francisco de Vitoria. Entonces justo me meto a toda la conceptualización de la Escuela de Salamanca y a ello llegué preciso porque lo que yo quería investigar primeramente en mi tesis de doctorado era por qué los pensadores independentistas de México fundamentalmente eran teólogos y clérigos. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención la idea que se tenía en aquel entonces cuando yo empecé mis investigaciones que se publicaron en la aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, era que las ideas republicanas nos venían de Locke y de Rousseau, ¿no? Pero hay un texto fundamental de Melchor de Talamantes que es cuando le están haciendo el juicio por sedición, ¿no? La Inquisición le está haciendo el juicio por sedición, y cuando le preguntan que sus ideas republicanas, su idea de soberanía, de dónde venía, que se estaba copiando a Rousseau. Y entonces Talamantes dice, de ninguna manera estoy copiando a Rousseau, porque Rousseau está hablando de una soberanía rigurosamente popular. Y yo solo hablo de una soberanía popular, ¿no? Que es aquella que anda en manos de todo mundo en un libro que se llama El gobierno de los príncipes. Y el gobierno de los príncipes, curiosamente, es de Tomás de Aquino. Y entonces, justo ahí es cuando yo empiezo a ver que probablemente, eso fue hace 20 años, ¿no? Probablemente hubiese una tradición en México que estuviera siguiendo una tradición propia, que no necesariamente viniera de las ideas modernas o de las ideas modernas de Locke y Rousseau, ¿no? Entonces justo ahí me meto yo a investigar la Escuela de Salamanca y lo que encuentro es impresionante, porque no solamente es Melchor de Talamantes, los que no están muy empapados de historia de la filosofía mexicana, Melchor de Talamantes es uno de los primeros independentistas. Yo sostengo que la independencia no comienza en 1810, comienza en 1808. En 1808 hay un grupo específico de criollos que están defendiendo ya la independencia. Y dentro de ellos, el más importante es precisamente Melchor de Talamantes, ¿no? Y Melchor de Talamantes dice específicamente que se va a buscar la independencia, pero hay un texto que fue un texto anotado por Melchor de Talamantes, de puño y letra, en donde dice, estamos buscando la independencia, pero no lo podemos decir para que no lo entiendan los desentendidos, tal cual, ¿no? Entonces, vamos, sí estaban pensando en la independencia, pero a mí me parece muy interesante cómo ellos están justificando esa independencia. Y lo están justificando de una manera absolutamente teórica. Eso me parece impresionante, porque eso es algo que después no logran los otros independentistas, y que curiosamente cuando hago mis estudios sobre Servando Teresa de Mier, lo que yo voy encontrando es que Servando copia textualmente los textos, o sea, textualmente las ideas de estos independentistas de 1808 para justificar la independencia en 1810. Entonces, en 1811, que es cuando publica las cartas las cartas de un americano a un español. Entonces, bueno, ya con este contexto les platico
muy rápido. Obviamente, el texto más importante para este momento, para lo que les voy a platicar, son las cartas de un americano a un español, por supuesto, y hay otro texto que también es su historia su historia de México, antiguamente llamada Náhuatl, ¿se acuerdan? Que son 13 tomos así impresionantes, que entonces justamente en ese texto es donde está copiando las ideas de Melchor de Talamantes y las ideas de Primo Verdad, y lo dice tal cual. A mí me parece muy curioso cómo él tiene acceso a esos documentos en Inglaterra, porque él está publicando las cartas de un americano a un español en Inglaterra, y también está publicando su obra de historia en Inglaterra. Y lo que está intentando hacer allá es defender la idea de la independencia, justo porque tanto los ingleses como muchos de los españoles están en contra de la idea de la independencia, ¿no? Entonces estamos hablando de 1811, 1812, hasta 1814 que termina su historia. Y me meto un poco a la biografía de Servando para que vean de que más o menos en qué estaba pensando él. Y en esta cuestión de la independencia, él retoma, además de Melchor de Talamantes, que son muy cercanos a él, retoma dos de los salmantinos importantes, ¿no? Está retomando las ideas de Domingo de Soto, que ahorita les platico quién es Domingo de Soto, y está retomando también las ideas de Bartolomé de las Casas. Curiosamente, él es uno de los independentistas que reeditan la brevísima relación de la destrucción de las Indias, justamente para justificar la independencia de México. Entonces es muy interesante cómo él está en realidad metido en toda esta discusión sobre la soberanía popular que ellos están trayendo desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, rapidísimo les platico primero quién es Servando, después quiénes eran los integrantes de la Escuela de Salamanca o qué estaban pretendiendo los de la Escuela de Salamanca, y después cómo Servando está retomando estas ideas de la Escuela de Salamanca. Entonces, hay una interpretación canónica ya de Servando Teresa de Mier, que es precisamente la interpretación que hace Edmundo Gorman. Edmundo Gorman divide la obra de Servando en tres partes. La primera etapa, dice él, es la de 1763 a 1811, la segunda etapa es la de 1811 a 1820, y la tercera etapa es la de 1820 a 1800 hasta que se muere, ¿no? Entonces, me parece importante mencionarles algo de la primera etapa, porque muchas personas han considerado que es la etapa en donde más se inventa cosas, y en donde, de hecho, muchos historiadores niegan la calidad académica de Servando Teresa de Mier, justamente porque creen que está inventando la mayor parte de lo que dice. A mí lo que me parece, después de los estudios que he hecho de él, es que no necesariamente está inventando. Servando es muy irónico, muy irónico. Entonces, sí hay que leer entre líneas qué es lo que él está pensando y sobre qué está ironizando, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace son constructos intelectuales específicos que le permitan a él justificar lo que quiere. Eso es cierto, ¿no? En ese sentido, si ustedes lo piensan como una cuestión de invención, puede serlo, pero es que hay motivos por los cuales Servando está construyendo su pensamiento de determinada manera. En la primera etapa, la obra más importante que nosotros podemos destacar es un sermón que hace a la Virgen de Guadalupe. Es un sermón que hace a la Virgen de Guadalupe justo en la Basílica, ¿no? Y ustedes imagínense cómo está la plana mayor del clero escuchándolo, y vean nada más lo que dice. Se atreve a decir en ese texto, ¿no?, que la Virgen de Guadalupe en realidad es
si ustedes tienen esta idea, esa viene de Cervantes, que en realidad la Virgen de Guadalupe es Tonantzin. Y Tonantzin dice, siempre se ha alabado a Tonantzin, los antiguos mexicanos la alababan, y entonces ya había una religiosidad y de hecho un catolicismo y una creencia en Cristo en América antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y luego dice, también nosotros podemos destacar que en América ya había una evangelización previa y esa evangelización la había hecho Santo Tomás. Y Santo Tomás, dice, no era nada más ni nada menos que Quetzalcóatl. Entonces, cuando uno lee esto, de repente piensa, estaba loco, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre ponerse a decir semejantes disparates? Pero cuando uno lo ve en la perspectiva ya de la independencia, entonces cobra otro sentido. ¿Por qué? En el texto de las cartas de un español a un americano, él está citando precisamente a Domingo de Soto. Y Domingo de Soto, digamos que es uno de los salmantinos más radicales en cuanto a la defensa del indio americano. Y él decía que la única, absolutamente la única posibilidad que había para justificar la venida de los españoles y su estancia en América era la evangelización. Obviamente cuando Cervantes mete la idea de Tonantzin como la Virgen de Guadalupe y de Santo Tomás como Quetzalcóatl, lo que está diciendo es los españoles no tenían nada que venir a hacer aquí, porque ya había una religiosidad tan plena, ¿no? Y de hecho una religiosidad